Bienvenidos a Empresas Felices, el punto de encuentro de profesionales y empresas que apuestan por la felicidad de sus equipos. Llegamos hoy al programa número 10, al último programa de la primera temporada. Y Bruno, aquí estamos, cerrando la primera temporada. Pues aquí estamos, Manu. La verdad que ha sido un recorrido alucinante, porque un viaje por Empresas Felices es el resumen, es la síntesis de 10 programas apasionantes que hemos podido construir con la ayuda y la presencia de invitados profesionales top de primer nivel, que han aportado conocimiento, expertise, que nos han ayudado a entender y a construir una visión de lo que supone una organización adaptada al siglo XXI, que se preocupa por las personas, que cree en un liderazgo servicial, que cree en el juntos sumamos más. Y bueno, yo estoy encantada. Además que a mí esta música, no sé tú, pero yo me he ido enamorando de la sintonía. Tenemos además, mira, tenemos ahí a los mandos a Javier Lillo, que está con una marcha, mira, está con la sintonía y... Así es, tenéis una sintonía de primera y os voy a decir una cosa, este es el último programa de la temporada, yo os auguro que va a haber muchísimos más y se me va a hacer muy larga la espera de aquí a la siguiente temporada, ¿eh? Nosotros también estamos muy felices del trato que nos habéis dado desde aquí. Y de los grandísimos profesionales, como decía Bruno, que hemos tenido, directores generales, directores de talento, profesionales de la gestión de personas, que han ido pasando por aquí, de empresas tan distintas como Bridgestone, First Stop, ING, 3G Smart Group, Grupo Martín Casillas, Alventure, Ciberclick, Asociatel, Grupo Queraltó, Jeff de Hispania, Pride con Bruno. Es que hemos tenido aquí profesionales que ahora nos paramos a mirar hacia atrás y han aportado muchísimo. Tenemos contenido para compartir de mejores momentos que podríamos crear prácticamente un máster. Pues mira, no me toques las palmas, como decimos en el sur, que me vengo arriba, ¿eh? Y es verdad, y si te parece, y vamos a ir rescatando de alguna manera esas apuestas de valor que han dejado en este estudio, esos protagonistas que han sido ellos y también quienes nos escuchen, y los vamos a compartir una vez más de una manera ordenada con nuestros seguidores. Y bueno, yo creo que va a ser un resumen de lo cosechado interesantísimo. Creo que sí, que es un gran resumen el que vamos a lograr ahora de todo lo que hemos estado viviendo, de todos los aprendizajes que hemos tenido. Pero a mí me gustaría aprovechar, hoy que estamos en un último programa, sí, para que la gente conozca quién es Bruno, ¿no? Hemos hablado de todos los invitados, pero no hemos hablado de quién es Bruno. Es verdad, pues. Es verdad, bueno, porque son ellos los invitados y hay que darles ese espacio, ¿no? Bueno, pues Bruno Moioli es alguien que buscaba respuestas y la encontró en la psicología y finalmente terminó convirtiéndose en doctor en psicología, y que es un apasionado de las personas, de entender las mecánicas que hacen que las relaciones sean más eficientes, más placenteras, que cuando eso se aplica al mundo de las organizaciones, y la psicología se pone al servicio de las organizaciones, pues optimiza todos los talentos, minimiza las diferencias, y facilita que las personas sigan creciendo. Entonces, bueno, pues soy un coach que trabaja con equipos y con personas que quieren desarrollar su mejor versión por toda España. Y soy alguien que de los aprendizajes e inquietudes de vez en cuando pues escribe y le dejan hasta publicar lo que escribe, lo cual es de agradecer porque es un ejercicio de generosidad de quien confía en mí, y siempre pensando en seguir avanzando y creciendo, porque vivimos un mundo tan apasionante, tan estimulante, que es que no me quiero perder nada. Y con esa pasión y ese estímulo, pues aquí sosteniendo una de las patas de Empresas Felices en Click Radio Televisión junto a ti, Manu Romero, así que ahora te toca a ti presentarte. Bueno, no me gusta, suelo preferir que me presenten porque no me gusta hablar de mí, pero si me tuviera que definir, pues un emprendedor, una persona apasionada por el cambio, por las personas, también por el marketing, ¿por qué no? Y después pues he logrado encontrar en los recursos humanos que cada vez más se asemeja a lo que es el marketing para poder atraer el talento, pero el marketing real, de lo que vendes de tu compañía, que realmente es lo que se vive. Y nada, a partir de ahí, pues yo estudié Administración y Dirección de Empresas, me especialicé en marketing y he sido un autodidacta. La verdad es que me encanta leer, me encanta aprender de otras personas, escuchar y rodearme de gente que es buena, ¿no?
Y nada, a partir de ahí también me encanta compartir todo lo que aprendo y lo que no lo sé, pues aprenderlo de otros, ¿no? A partir de ahí es cuando me lancé en 2015, loco que se lanzó a hablar de felicidad en la empresa cuando nadie lo hacía, ¿no? A día de hoy, por suerte, podemos tener un programa aquí en Click Radio que es de agradecer que Click Radio haya apostado por algo así. Y nada, empecé en el blog felicidadeneltrabajo.es, que actualmente tiene más de 3.500.000 visitas acumuladas. Agárrate, agárrate. Y muy contento porque además desde más de 100 países, Bruno, y muy contento porque día a día me transmiten que lo han aplicado en su empresa, que están muy agradecidos, incluso estudiantes de máster que lo han aprovechado para la tesis, han sacado un 10 y dices, hostia, pues sí que de verdad todo esto que escribes vale la pena. Últimamente no lo actualizo tanto como quisiera, porque no tienes tiempo por carga de trabajo, pero bueno, es una gran señal, ¿no? Prometo recuperar muchos de los contenidos y a pesar de ello sí que estamos generando contenido audiovisual a través del programa. Sí que es verdad. Y bueno, personalmente, pues muy familiar, amigo de mis amigos, de hecho tengo unos amigos desde mi época escolar, del colegio. Me encanta viajar, me encanta el deporte y a partir de ahí, si yo te tuviera que decir cuál es mi objetivo en la vida, pues oye, el día que abandone este mundo, sentir que he cambiado la sociedad, en mayor o menor medida, pero que la he cambiado. Y nada, y creo que con todo lo que estamos haciendo, también aquí en Empresas Felices, estamos cambiando un poquito la sociedad empresarial y la experiencia del empleado que viven todas las personas en su día a día, ¿no? Porque todos trabajamos. Bueno, que tío, que alucino contigo. Manu, me encanta escucharte. Bueno, pues yo encantado de compartir este viaje contigo, este viaje que se llamó, siguiendo con la locura, Empresas Felices, y que se inició allí por mediados de febrero, creo recordar, en un primer programa que llamamos Felicidad en las Empresas, Moda o Realidad, y que nos acompañó en ese programa Ana Herrero de Montaner y Asociados, nos acompañó Manuel Rey de Bridgerton, director de Recursos Humanos, el gran Miguel Ángel Pérez de Humanos en la Oficina, Belén Varela, también consultora y escritora, Francisco Vázquez de 3G Smart Group, Mariano Llorente del Club CEO España y Eric Rauda, con quien tú tienes ahora una sociedad muy interesante y vas a desembarcar en México, amigo, y que espero que en septiembre nos cuentes cosas al respecto. Bueno, de hecho ya puedo lanzar que estamos cerrando el primer cliente en México y se vienen unos cuantos más. Estamos muy contentos porque México es un país muy grande, con mucha necesidad también de cambiar la sociedad empresarial, y ahí estamos de la mano de Rauda también, pues apostando fuerte por ello, y además un gran equipo con el que congeniamos muchísimo, así que muy contentos. Y lo que tú decías, Bruno, al final decíamos, felicidad del trabajo, moda o realidad, es algo que ha llegado y es una moda o se va a quedar. La conclusión fue muy clara, esto ha llegado para quedarse y las empresas que no lo hagan se van a quedar fuera a la hora de atraer el talento, ¿no? Se van a quedar fuera y además de una manera inminente, porque los tiempos y la velocidad que ha cogido realmente el interés por desarrollar a las personas dentro de las organizaciones, entendiendo que su talento, su energía, sus expectativas, su propósito vital no puede estar desligado de las organizaciones, eso está ya sobre la mesa. Y los empresarios top, los equipos top, los profesionales top realmente ya están dando un espacio al bienestar corporativo, a la felicidad, precisamente porque eso les hace mucho más eficaces, mucho más competitivos. Y si me lo permites, recogiendo esa expresión que tú utilizas, pues la felicidad en las empresas debe ser algo estratégico realmente, ¿no? No es una cuestión de moda ni una cuestión de excentricidad, sino conecta directamente con la misión y la visión del quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo lo hacemos, ¿no? Es algo en lo que incidieron muchísimo los invitados, ¿no? Es decir, yo es algo que defiendo a capa y espada, que la felicidad en el trabajo no es una moda, sino que es una realidad si existe estrategia, porque ahí se comete mucho el error de intentar imitar las iniciativas que hacen otras empresas, ¿no? Te pongo la cestita de fruta, te pongo una frase motivacional en la pared y ya el sumum, te pongo el futbolín y aquí ya todos somos felices. Pero yo a ti te pago 650 euros y el empleado que siente que te está riendo en su cara, y el empleado siente eso. Siente frustración porque no le das oportunidades de crecimiento. Entonces, todas esas iniciativas están geniales, pero dentro de una estrategia, cuando ya tienes cubiertas las necesidades básicas, ¿no? La ya tan manida pirámide de Maslow que hemos dicho, pero que tiene mucho sentido cuando hablamos de esto. Y nada, creo que en este programa fue un gran aprendizaje para todos nosotros, para todos los invitados, y la verdad que salimos muy contentos y fue un gran inicio de este viaje.
Sí, cerramos además, de hecho, la temporada, bueno, empezando por él, lógicamente, porque es el primero, pero con el mensaje de que Empresas Felices, más allá de un nombre que hemos buscado, que en el que creemos para este programa de radio, pues no deja de ser, si me lo permites, una llama de atención, un grito, ¿no? Desde este altavoz tan magnífico que es la radio, ¿no? Porque a eso tendemos, ¿no? La idea del trabajo como un espacio de sufrimiento, como un espacio de deslealtad, como un espacio en el que uno siempre es explotado y es de alguna manera no es reconocido suficientemente, pertenece a épocas pasadas, aunque todavía haya ejemplos vigentes, eso es indudable, todos podemos tener seguro ejemplos cercanos, pero nos esforzamos y luchamos para cambiar esa realidad, no nos conformamos con ella precisamente porque sabemos que es dañina y la vida es muy breve, muy hermosa, queremos vivirla bien y eso significa que tenemos que construir espacios de trabajo donde también se dé la oportunidad de la plenitud. Hablábamos, Bruno, de esa transformación, ¿no? Y decíamos, hostia, ¿y cómo nos transformamos? Eso es una cosa que mis clientes me preguntan. No, si el objetivo lo tengo, ¿no? Lo tengo muy claro, quiero transformarme, pero ¿cómo inicio esa transformación? Y decíamos, y no morimos en el intento. Y no morimos en el intento. Ese fue el título del programa 2 y creo que también aprendimos muchísimo. Sí, además nos acompañaron profesionales igualmente de primeras. Mira, tuvimos a David Díaz Robisco, que es el auténtico revolucionario, ya te digo, de la transformación sobre todo digital en empresas, equipos y profesionales y que está revolucionando LinkedIn. Desde aquí un fuerte abrazo. Volvimos de nuevo a contar con la presencia de Miguel Ángel Pérez y Francisco Vázquez, que hicieron doblete y su aportación igualmente fue valiosísima. Y con Carmen Martín, del grupo Martín Casillas, consejera que aportó desde su visión de la empresa familiar en un proceso, en un contexto de transformación, cómo se va adaptando y de la necesidad precisamente de eso, de adaptarse o quedarse por el camino, ¿no? Totalmente. Cuando hablábamos de puntos que eran importantes dentro de esa transformación, hablábamos de uno principal, ¿no? Y es que ante cualquier transformación tiene que haber algo muy claro. No podemos iniciar una transformación si la parte de arriba, la parte de dirección, no está comprometida con el cambio, ¿no? Es muy difícil abordarlo desde un mando intermedio cuando la parte de arriba no va a ser la primera punta de lanza de ese cambio, ¿no? Entonces el primer paso hablábamos que era ese, ¿no? El de comprometer a la dirección, de convencerla con datos, con pequeñas pruebas piloto de que ese es el camino, ¿no? Luego hablábamos de que otra de las patitas era actuar con datos, lo he dicho, actuar con datos y centrarse en los beneficios que vamos a obtener de hacer ese cambio. Y a partir de ahí comprometer a toda la organización, porque igual que la parte de arriba es importante, si los mandos intermedios no están comprometidos, van a ser un bloqueo en esa transformación. Y a partir de ahí, pues escuchar al empleado, medir, analizar qué está pasando, porque no todas las empresas son iguales. Entonces, entender nuestra realidad para a partir de ahí transformarnos. Y luego hacer una mejora continua, que esto de la felicidad no es un proyecto con fecha de inicio y de fin, sino que es un proyecto que requiere de una continua aprendizaje y cambio. De una continua inversión, diría yo, también en esfuerzo, en tiempo y en dinero, porque en ese proceso de transmitir la necesidad, la viabilidad de la transformación desde arriba hacia abajo, qué importantísimo es implementar pues esos escenarios de comunicación eficaz, ¿no? Para que esa visión sea compartida, sea entendida y que las personas que realmente están ahí a pie de obra, vamos a utilizar esta expresión, que están en primera línea, que son las que terminan apretando el botón, manejando el volante o teniendo ese cara a cara con el cliente, sean auténticos believers, ¿no? Y lleven la necesidad de esa transformación y la confianza en ella hasta, bueno, sus últimas instancias, ¿no? Y los procesos de comunicación se destacaba como una de las claves en ese programa, eran fundamentales, ¿no? No solo en ese programa, hemos hablado de la comunicación en cada uno de los programas de la primera temporada y creo que por muchas temporadas más que hagamos, la comunicación siempre va a ser pieza fundamental para cualquier transformación, para el buen funcionamiento de cualquier empresa, ¿no? Hablábamos y surgía que cuando una empresa es pequeña, empieza, la cultura está muy clara, la cultura es la que marca un poco el CEO y la dirección, las personas que hay en ese momento en la empresa, pero conforme vamos creciendo empiezan a haber muchas personas, cada uno de su madre, de su padre,
que a partir de ahí van creando como miniculturas, y hay que poner un objetivo en común, tener una misión, una visión, unos valores que compartamos para ir en la misma dirección, ¿no? Y ahí marcábamos, Bruno, la importancia del líder. Lo estábamos diciendo, si no tienes a líderes en dirección general, en mandos intermedios que puedan promover ese cambio, es imposible. Y ahí es cuando nos fuimos al programa 3, ¿no? Para tocar, oye, líderes que crean líderes, ¿qué los hace únicos? ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué hace que la gente les siga? Bueno, esto fue un programa también que tuvimos además un grupo de invitados de primerísima línea. Recuerdo a Gracia Sánchez, recuerdo a Curro Abad de Grupo Queraltó, a Sandra García también, a Javier Lórez, teníamos desde Ecuador a Mariela Pena Herrera, teníamos a Elena Gómez del Pozuelo, muchas representantes y CEOs precisamente pues de colectivos que trabajan en el liderazgo, ¿no? Y bueno, recuerdo, si te parece, y lo pongo sobre la mesa, una clave que nos lanzó Curro Abad del Grupo Queraltó, que este año hacía 121 años la empresa y el año pasado fue considerada la mejor e-commerce de España. Y él decía que una de las grandes dificultades que había vivido la empresa en los últimos años, precisamente a raíz de su gran crecimiento y la adaptación a la transformación, a las nuevas tecnologías y demás, tenía que ver con ese crecimiento de pasar de un equipo de 30 y pico, 40 personas a un equipo de casi 100, ¿no? Como que de repente habían perdido los gestores y los que tomaban decisiones, habían perdido el contacto de alguna manera, de transmitir esa cultura, ese liderazgo con las bases, ¿no? Y cómo tuvieron que invertir tiempo de manera estratégica y esfuerzo económico también por alimentar las habilidades y competencias en liderazgo en las diferentes escalas de la empresa, precisamente para provocar esa transformación que querían, ¿no? Y el liderazgo se convertía pues en uno de los ejes, ¿no? de la empresa. Y hablábamos, Bruno, de, oye, el líder se nace o se hace. Y decíamos, ¿no? Sí que es verdad que hay ciertas habilidades que puedes llevar de nacimiento, ¿no? En tus genes de liderazgo, pero sí que llegamos a la conclusión de que el liderazgo se puede promover desde la empresa, con la autoformación, fomentar las habilidades que determinan a un líder, ¿no? ¿Qué recuerdas de esto, Bruno, de lo que estuvimos hablando en aquel programa? Bueno, es verdad que de alguna manera veníamos a decir que si el peso de la balanza tenía que caer para algún lado, tenía que ver más con el aprendizaje y las experiencias vividas, lo que se recogía por el camino, que no tanto con la señal que ya te destacaba desde el nacimiento. Ciertamente los talentos ayudan indudablemente y las capacidades personales ayudan indudablemente, pero los talentos necesitan agua, necesitan abono, necesitan cuidado para poder destacarse, y todas las personas tienen talentos en uno u otro sentido, en una u otra dirección. Tan solo es importante poder manifestarlos, sacarlos a flote y alimentarlos, ¿no? Y en ese sentido pues entendemos diferentes modelos de liderazgo para diferentes situaciones y contextos que viven las empresas, y desde ahí el liderazgo quizás lo entenderíamos más como algo que se educa, que se entrena, que no como algo que viene de nacimiento, ¿no? Qué bueno, sí, lo recuerdo perfectamente, porque además es que fue una mesa que estaba bastante de acuerdo en este tema. Y luego, a partir de ahí, siguiendo ese viaje, venían las bombas, ¿no? Oye, ¿cuáles son las bombas que amenazan un buen clima laboral dentro de la empresa? Porque al final el clima no sabemos por qué ni cómo, pero normalmente los empleados siempre dicen que lo que les hace quedarse en una empresa son sus compañeros y el buen ambiente laboral que tienen. Ahora, ¿cuáles son esas bombas que determinaban? Recuerdo que ese título lo pusiste tú, que eres muy transgresor, y es un título muy interesante, y contamos con la presencia, por ejemplo, de David Tomás, CEO de Ciberclick, ¿no? que nos ilustró muchísimo al respecto. Teníamos también a Angie Corchuelo, que desde Colombia, una pionera en materia precisamente de felicidad corporativa. Además, y el ¿recuerdas, Bruno, el caso que nos contaba? Cómo multiplicaron y lograron los objetivos de 2022 5 años antes. Creo que eran 5 años antes. 5 años, sí, tal cual. A través de haber aplicado un modelo de felicidad que logró un compromiso de los empleados con los objetivos de negocio. Así fue. Fue un caso brutal, ¿eh? De hecho, fue una experiencia ejemplificante y que ilustró
frustró a todos los que estábamos en la mesa. Ese día además también nos acompañaba Elsa Agudo, que es Chief Happiness Officer. Elisa Agudo. Efectivamente, Elisa Agudo, sí, ya veo poco, ¿eh? Es lo que tiene pertenecer a esta generación. Y también Cristina Villegas, ¿no? Que venía desde ella directora de Recursos Humanos. Y la verdad que fue un gusto porque, por ejemplo, con Cristina hemos trabajado en un proyecto, es una gran persona, también una gran profesional. Y fue una reunión en Petit Comité, ¿recuerdas? Estuvimos aquí en Petit Comité, éramos 4 personas en la mesa. Como muy íntimo. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo. Fue un programa con muchísimos aprendizajes, con muchísimas experiencias personales y profesionales dentro de la empresa, que al final es de donde se aprende, ¿no? Sí, recuerdo que Elisa nos contaba el ejemplo de cómo en una ocasión, en una reunión donde se quería de alguna manera, pues, relajar al grupo, hacerle sentir, un pequeño espacio de comodidad, de convivencia. Habían traído una serie de refrescos, bebidas, ¿no? Y cómo pues la gente... en vez de ver la parte positiva, se quejaron porque no había el refresco que esperaban. Efectivamente, el refresco específico ese que a esa persona le gustaba, ¿no? Y la gente entraba en un poquito ahí en crisis, ¿no? Pero fue el mismo equipo el que defendió que no se podía quejar porque estaban montando algo que nunca se había montado. Y se estaba fijando en un detalle que tenía la mínima importancia. Y es más, Elisa lo comentaba, ¿no? Dice, yo mismo te saco una lata de la máquina. Dice, no, da igual. Al final siempre hay bombas, siempre hay personas, igual no tóxicas, pero personas que en ese momento pues no están tan comprometidas, que parece que ven siempre un poquito la paja en el ojo. Hay ciertas personas que pueden dinamitar esas bombas, pero que si sabemos gestionarlas incluso se pueden convertir en abanderadas de ese cambio. De hecho, tú has dado ahora una clave al hablar de compromiso, porque Elisa y también Cristina yo creo que alimentaron mucho esa faceta. Una de las, digamos, de las claves, ¿no?, para poder evitar estas bombas, y que de alguna manera por primera vez en los programas, este era el 4 ya que teníamos, dejamos por un momento el foco en la empresa y pusimos el foco en la persona y quién constituye, ¿no? Y decíamos que una de las claves precisamente era también el trabajador, el profesional, poner de su parte y venir ya con una cierta actitud de compromiso, de apertura, de querer estar bien en la empresa. Lógicamente la empresa tiene que facilitar y disponer el contexto adecuado, por supuesto, pero también tiene que traer uno de casa algo, ¿no? En ese sentido, porque la responsabilidad es compartida. De hecho, decíamos eso, Bruno, es decir, que mucha parte también está en el empleado, que muchas veces el empleado se piensa que es la empresa la que tiene que darte la felicidad, ¿no? Entregarte una caja de Amazon con 10 kilos de felicidad. Y no es así. Y hay muchos críticos, muchos haters que defienden esto, que la empresa no puede ofrecer felicidad. Nunca defendemos esto. La empresa lo único que puede hacer es crear unas condiciones para que el empleado pueda decidir ser feliz. A partir de ahí, pues bueno, crear las condiciones para que pueda ser feliz y sobre todo no hacerlo infeliz. Bueno, eso ya me parece fundamental, ¿no? Quizás esos modelos, esa visión que teníamos tan tipificada de la empresa como un espacio de malestar, de sufrimiento, donde siempre van a sacarte el jugo, siempre tienes que estar ahí batallando con ellos para conseguir lo que te pertenece, pues ciertamente nuestro cambio de visión y de paradigma, la empresa ha de facilitar el contexto, pero luego la decisión es tuya. La decisión es suya. Quizás también encontramos muchas veces que los profesionales, aun dándosele las condiciones adecuadas, pues no tienen claro cuál es su propósito, no están conectados con sus necesidades ni su visión de las cosas, y más allá de lo que tú puedas favorecer y facilitar a su alrededor, pues a veces también nos hace falta un poquito de sentido de autocrítica y decir, bueno, espérate, vamos a ver, ¿no? Vamos a valorar adecuadamente, porque soy yo el que decide finalmente estar aquí, soy yo el que decide abordar esta faceta profesional y, en fin. Y no sé, me gustó mucho el enfoque de las bombas también como elementos que podían surgir en el interior de los equipos y que hay que aprender a gestionar, a desactivar. De hecho, tuvimos aquí un desactivador de bombas que luego hablaremos de él también. Hablaremos de él, sí. Entonces ahí tú hablabas de la persona, ¿no? Y ahí la importancia de la inteligencia emocional. Y ese fue el programa 5, ¿no? Inteligencia emocional. Además, tú de esto sabes bastante. El arte de gestionar personas. La inteligencia emocional ya le tocaba, y además tenía que tener cabida más temprano que tarde en empresas felices, porque hay una gran correlación entre esas habilidades que pueden reflejar eso que llamamos inteligencia emocional
y la plenitud que las personas, los profesionales pueden sentir en su día a día. Y bueno, no es igual que la visión y el concepto de bienestar, felicidad corporativa no es una moda ni mucho menos. La inteligencia emocional quizás durante un tiempo se ha visto como algo también de una cierta excentricidad, como algo muy abstracto y que poco a poco va aterrizando en planteamientos muy concretos, con herramientas muy concretas y que permite, pues eso, alimentar competencias que tienen que ver primero con el propio autoconocimiento y gestión de uno mismo, tan importante. El programa anterior de las bombas hacía referencia a eso, y luego con el conocimiento de tu entorno, con quién te estás relacionando en el día a día y cómo gestionar esas relaciones eficazmente. La inteligencia emocional no va de emocionarse, la inteligencia emocional va de eficacia personal, sobre todo. A través de la gestión emocional, sí, por supuesto, pero estamos hablando sobre todo de eficacia personal. De autoconocimiento, ¿no, Bruno? Tan necesario, porque si no te conoces realmente, si no sabes dónde primero hay que conocerse a uno mismo y luego tratar de conocer a los demás, claro, ¿no? Pero tratar de conocer a los demás sin conocerse a uno mismo... Bueno, eso es imposible. Eso al final nos lleva al estereotipo, nos lleva a las etiquetas, nos lleva a una visión reducida, pues eso, una visión muy reducida de la realidad que... Es que además, Bruno, tuvimos unos invitados que sumaron muchísimo al programa. Tuvimos un programón porque además 3, 4, 5, tuvimos 7 invitados que fueron alucinantes, porque además tuvimos desde Chile a Rodrigo Zambrano, Ignacio Fernández, que presentaban libros, son consultores y nos hablaban precisamente de la necesidad de un liderazgo mucho más transformador, mucho más empático. Tuvimos a Noemí Boza también, que nos trajo unas aportaciones valiosísimas. Tuvimos a Alberto García Francos, ¿no? De Accenture, creo recordar. No, de Adventure. Adventure, eso, se parece. Exactamente. También conocidos como Más Vida. La verdad es que aportó muchísimo. Además, él era médico. Era médico y aportó muchísimo en ese cambio que él hizo. Y además, sumando también mucho a la felicidad de las empresas a través de lo que ellos hacen, ¿no? Sí, de su propio modelo, porque ellos es lo que creen y así construyen su estructura corporativa. También nos acompañó ese día Alejandro Martín, que es el CEO del Club de Negocios Jobs, y es un emprendedor acostumbrado a lidiar día a día con todo tipo de profesionales y emprendedores, en donde la necesidad también de hacerles ver de la importancia de la inclusión de la inteligencia emocional en sus proyectos, ¿no? Pues es un auténtico arte. Tuvimos a Margarita Álvarez, que bueno, además era invitada tuya, creo recordar, ¿verdad? Margarita Álvarez, que además fue impresionante, ¿no? La experiencia de Margarita en Coca-Cola, en Forbes, que está trabajando actualmente, y bueno, se estuvo contando todo lo que ha vivido, dónde ha estado en Bután, conociendo el modelo de felicidad del PIB que miden allí. Bueno, una persona que sabe muchísimo, además muy cercana, que vino al programa con su hijo, que estuvo allí a los mandos, en los estudios, en la cabina con Javier Lillo, y disfrutó muchísimo, nos hizo unas fotos buenísimas además. Así que fue unas aportaciones brutales y se lo agradecemos desde aquí a Margarita y esperamos que vuelva a estar con nosotros. Oye, y Enrique Rodríguez, que también estuvo con nosotros y no quería dejármelo atrás. Inteligencia emocional, el arte de alimentar el éxito, estuvo justamente en el capítulo 5 de esa emisión de Empresas Felices. Luego, Bruno, no sé si recuerdas que estuvimos en el programa 6 y dijimos, aquí tenemos que hacer un parón, aunque se corte un poco el hilo, y decir, oye, se está hablando tanto de transformación digital, hay tanta desinformación en esto, y se está dando un cambio y se está conociendo que la transformación digital no va tanto de tecnología, sino que va de personas y de una transformación cultural. Y bueno, el título del programa fue ese, ¿no? Transformación digital, tecnología o personas. Y tuvimos unos invitados que hablaron desde la parte tecnológica, pero aún así defendían la parte personal para poder ejecutar una transformación. Sí, por ejemplo, tuvimos como gran estrella, vamos a decirlo así, mediática también, tuvimos a Juan Merodio, que nos habló de un último proyecto que había sido muy exitoso, y cuando daba él la clave de ese proyecto, hablaba precisamente del equipo tan potente, multigeneracional que se había constituido y cómo había cohesionado para alimentar y llevar a buen puerto el proyecto en sí, ¿no? Y yo creo que fue una de las primeras veces que de manera tan explícita salió el equipo como una de las claves precisamente para alimentar el éxito en las organizaciones, ¿no? Totalmente. Luego tuvimos también al responsable, al director de Heft Hispania,
Pablo Molinero. Efectivamente. La verdad es que disfrutamos muchísimo con sus aportaciones porque él está dirigiendo una empresa, la filial española de una empresa alemana, si no creo recordar mal. Sí, tal cual. Y la verdad es que, bueno, ellos viven desde dentro, ¿no? La experiencia de transformarse digitalmente, y él mismo lo decía, oye, que esto que no va de tecnología, que la tecnología al final la puedes poner, sino va de hacer un cambio en las personas que forman el equipo. Y ahí tenemos proyectos interesantes que vamos a proyectar. La verdad que, bueno, un gran equipo, una gran empresa. También tuvimos al teléfono a Mi Bondía, que precisamente presentaba ahora su libro Mundo de Valientes, con editorial Círculo Rojo, y que hablaba precisamente de estas competencias tan necesarias para la adaptación y el éxito, ¿no? En un mundo tan tecnológico, tan digital, y cómo, bueno, enlazaba, ¿no? Y hacía la conexión, ¿no? Y fíjate ¿a quién teníamos también? Teníamos a Javier Lillo. A Javier Lillo, el CEO de Click Radio Televisión, que estuvo con nosotros. De la casa. Exactamente, estuvo con nosotros aquí dentro del estudio y por primera vez, y no a los mandos técnicos. También nos acompañó Javier Lórez, director de Recursos Humanos de la financiera Hipoges, que nos aportó cuestiones de muchísimo valor en su visión como director de Recursos Humanos. Y tuvimos con conexión directa desde Nueva York, no sé si lo recuerdas ahora mismo. Claro, a Josep Colle. Efectivamente. Que además está montando un tinglado brutal porque va a montar una nueva startup y está formando equipo. Y bueno, él ha dirigido una serie de iniciativas, de hecho estuvo ayudando a emprendedores gratuitamente a cambio de que hicieran aportaciones a una fundación, a una ONG. Aquí se ofreció también. Aquí se ofreció también, súper bueno. Y bueno, ahora creo que hace un viaje también en moto, que está buscando financiación también para una ONG. Y bueno, además de esa faceta más solidaria, también es un tiburón de los negocios. Creo que nos contó, si mal no recuerdo, que el mismo proyecto que ahora ha logrado facturar no sé cuántos millones, bueno, no facturar, sino conseguir una inversión muy alta, lo intentó hasta 5 veces con 5 equipos distintos. Eso es persistir. Sí, eso es creer en tu visión y alimentarla más allá de la incertidumbre o la desconfianza. O los fracasos que puedas tener. Exactamente. Y de hecho creo que el otro día lo vi en un vídeo que colgó en una publicación en LinkedIn, en donde pues planteaba como reto superar ese escenario tan mitificado de unicornios, ¿no? Que es Silicon Valley, ¿no? Y él hablaba, decía, bueno, vamos a convertir a Barcelona en el nuevo espacio de referencia y bueno, del emprendimiento, y es muy interesante, ¿no? Necesitamos gente así también, que abrace el cambio. Sí, totalmente. Entonces, a partir de ahí, hablando de transformación digital, que claramente salió que una transformación digital va de tecnología y va de personas, va de la mano, pero que no es posible una transformación digital solo aplicando tecnología, sino existe una transformación cultural paralela. Entonces, ahí lanzamos ya en el programa 7, dijimos, oye, ahí hay un perfil que está llegando, que el futuro del trabajo está cambiando, ¿no? Y es el perfil del nomad. Y dijimos, oye, ¿cómo podemos involucrarnos en esto y relacionarlo con la formación? Y preparamos un programa con profesionales de universidades de alto nivel. La verdad es que estuvimos muy contentos, se generó un debate súper interesante. Y el título del programa fue Nomads, ¿cómo se forma el profesional del futuro? Sí, que además fue un programa que para ti también supuso un antes y un después, porque como un auténtico nomad te recogiste las riendas porque lo llevaste tú solo, porque yo tuve una circunstancia adversa con el tren y no estuve aquí a tiempo, con lo cual... Bueno, te recordamos si estuviste aquí. Amigo, ese marrón te lo llevaste tú para adelante y lo hiciste maravillosamente. Y los invitados lo permitieron. Sí, bueno, es verdad que había una mesa de muchísima calidad. Estaba, por ejemplo, Francisco Pérez Fresquet, adjunto a rector de la Universidad de Loyola. Estaba Brenda Ruiz, de la Universidad de La Rioja. Ana Belén Arcones, no, de la IMF School, no, finalmente la directora de marketing. La directora creo que se llamaba no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, en representación de la IMF School. Estuvo también Raquel Roca, y que bueno, en ese sentido representante del campus de La Salle, que ha vuelto a repetir luego con nosotros. Beatriz Sánchez de Heicon y Carlos María Ruiz de Synchro Business Solutions. La verdad que aportó muchísimo también desde su experiencia en la compañía y nos habló de la diversidad que ellos tenían dentro del equipo, es decir, de todas las culturas, ¿no? Que decía que las comidas se convertían en algo impresionante porque se hablaba de otros países, de lo que pasaba en otros países, y que además era un gran aprendizaje cada comida, ¿no? Y la diversidad, la importancia de la diversidad.
Bueno, pues precisamente en esa diversidad que nos llevaba al siguiente capítulo, al programa número 8, donde la necesidad de reconocer las diferentes aportaciones de valor, los diferentes talentos para encajarlos en el espacio adecuado en las organizaciones, organizamos ese programa en torno a la caza del talento, mitos y realidades, y reunimos pues a cazatalentos, a headhunters de primera, para que nos hablaran precisamente de esto, y también a consultores de primera implicados en este tipo de procesos para que nos hablaran, ¿no?, de qué había de realidad, de mitos y cuáles eran los procesos que ahora se estaban llevando a cabo. Y en ese sentido, pues tuvimos, por ejemplo, a Clara Estallo, que era la responsable de personas de Glove Testing. De una empresa tecnológica, que es el perfil que tanto dificultad está, ¿no?, generando en las empresas para traerlo. Muy bien, tuvimos también a Javier Puebla, el CEO de Talentú, ¿de acuerdo? Tuvimos a Sonia Ruiz, la CEO de Pridecom. Nos acompañó el compañero David Potín de La Mente del Ejecutivo, que vendrá en un ratito. Que también tiene un programa interesantísimo. Muy interesante. Y también estuvo Julio de la Iglesia, que es TEDx, desactivador de bombas, nada más y nada menos, y coach, y él vino a hablarnos de cómo gestionar el miedo, ¿no? El miedo. Y bueno, fue un programa, la verdad, que muy interesante, porque bueno, siempre se habla del cazatalentos como una persona sin empatía, sin escrúpulos, cuando realmente no es así, ¿no? Estábamos desmitificando muchos mitos. Muchas veces es lo que vende en LinkedIn, lo hablábamos, poner un post de queja hacia el recruiter, cuando realmente son personas que intentan encajar a las empresas con los valores de las personas y lograr que haya un encaje, ¿no? Lógicamente, como en cualquier perfil y en cualquier sector, habrá buenos, habrá malos, pero sí que intentamos romper con esos mitos y vender esas realidades que viven en un día a día de un recruiter, ¿no? Y luego cómo gestionan desde las empresas para que el talento esté bien y quiera quedarse y atraiga a otros profesionales del sector. Creo que fue un aprendizaje enorme, la verdad que sí. ¿Quién más teníamos? Pues en ese programa, sí. No, ahí ya no tuvimos... Nos teníamos... habíamos contado con la presencia de Sonia Ruiz. También la hemos comentado. Efectivamente. Javier Puebla nos habló desde el punto de vista de las herramientas, las herramientas, cómo estaba gestionando esto. La verdad que bueno, fue súper interesante porque tuvimos varias visiones desde varios sentidos. Y en este caso también Sonia nos habló desde la parte de Employee Experience, que también sumó muchísimo. Y a partir de ahí pues ya entramos en el programa 9, Bruno. En el programa 9, que la verdad es que también ha habido un nivelazo. Ha habido un nivelazo porque hemos estado hablando de las 4 generaciones que actualmente comparten oficina, ¿no? Las 4 generaciones en el trabajo. Así son y así trabajan en equipo. Sí, bueno, para este programa pues no hemos ahorrado en esfuerzos, ni muchísimo menos. Hemos conectado con Brasil, el director de Iturri Emergencia, José Ignacio Blasco. Hemos tenido aquí en el estudio a Beatriz Recio, la CEO Women Talent y Mujeres Influyentes, la periodista Teresa Viejo, que finalmente no pudo venir, pero lanzó un vídeo a sus redes magnífico. Hemos tenido a Lidia Nicolau, la directora de Recursos Humanos de Habitísimo, desde Palma de Mallorca. Que había viajado expresamente para estar con nosotros. Se agradece que los profesionales quieran estar aquí y creo que dice mucho de lo que estamos intentando lograr, de lo que estamos moviendo y vamos a seguir con ese objetivo. Sí. Y bueno, el resto de invitados no lo desmerece. Bueno, pues ya ves, Raquel Roca que vino de nuevo en esa segunda ocasión, como esta vez en presencial. Exactamente, y Andrés Ortega, el Head of Talent de ING, que recién aterrizado de su... Una empresa de más de 1.000 empleados. Aquí en Sevilla, en España. se me va la cabeza Sevilla. Aquí en España de casi 3.000 vino a decirnos y unos 30 y pico mil en todo el mundo. O sea... Brutal, nos ha aportado también muchísimo y cómo están afrontando ese cambio entre generaciones y también cómo suman desde nuevas metodologías como la Agile, ¿no? Sí. Y nada. Y cómo la visión quizás que tenemos de diferencias en las generaciones viene a ser más un estereotipo que tenemos que no tanto una realidad, ¿no? Donde la comunicación de nuevo surge como herramienta para conectar las necesidades, las distintas visiones, ¿no? Vitales, experienciales, culturales. Totalmente. Que traigan a los equipos. Creo que la gran conclusión, Bruno, de este programa ha sido que las generaciones no es tanto en qué fecha has nacido, sino de la mentalidad que tú tengas. Aunque sí que es verdad que el contexto en el que has nacido pueda marcar un poco esas características que te marcan como generación, sí que es verdad que es una mentalidad
y ahí nos hemos profundizado. Sí, pues con esos 9 programas previos y este 10º donde hemos hecho una síntesis y una recogida, encantados de seguir con vosotros ahí al otro lado, porque vamos a empezar la temporada en septiembre con nuevos contenidos de valor, nuevos profesionales top, por supuesto, una nueva programación, Manu. Total. Y pues no sé si quieres con despedirte. Un nuevo patrocinador, que estamos trabajando en ello. Tenemos varias propuestas e invitamos a las personas que quieran participar de este programa, con un lugar en el programa, participando y teniendo el networking con todos nuestros invitados, a que nos hagan sus propuestas y nos acompañen programa tras programa, porque seguro que pueden sumar, Bruno. Seguro que sí, empresas felices por y para las empresas, por y para las personas. Que disfruten. Y no nos olvidemos, Bruno, gracias a toda esa gente que nos está escuchando al otro lado de las ondas, porque sin ellos este programa no tendría sentido. No tendría sentido. Desde Click Radio Televisión, muchísimas gracias. Hasta después del verano, un fortísimo abrazo. Manu.